Sigmund Freud, nacido como Sigismund Shlomo Freud, el 6 de mayo de 1856, es universalmente reconocido como el padre del psicoanálisis. Nació en la pequeña ciudad de Freiberg, en Moravia, que en ese entonces formaba parte del Imperio Austríaco y hoy es Pribor en la República Checa. Su familia era de origen judío, y aunque su padre era un modesto comerciante de lana, la familia enfrentó dificultades económicas y se mudó a Viena en 1860. Freud fue un estudiante excepcionalmente brillante desde una edad temprana, destacándose en sus estudios y mostrando una insaciable curiosidad por el conocimiento. Se matriculó en la Universidad de Viena en 1873, donde inicialmente se interesó por la zoología y la neurobiología, realizando investigaciones sobre el sistema nervioso de los peces. Trabajó en el laboratorio de fisiología de Ernst Brock, una figura influyente que promovía una visión mecanicista de los organismos vivos. En 1881, Freud se graduó como médico, aunque su verdadera pasión no era la práctica clínica general, sino la investigación científica. Sin embargo, las limitadas oportunidades para los judíos en la academia y la necesidad de seguridad financiera lo llevaron a abrir una práctica privada como neurólogo en 1886. Durante este tiempo, se interesó profundamente por los trastornos nerviosos, especialmente la histeria, una condición enigmática que en ese momento se atribuía principalmente a las mujeres. Un punto de inflexión en su carrera fue su viaje a París en 1885, donde estudió con el famoso neurólogo Jean-Martin Charcot en el Hospital de la Salpêtrière. Charcot utilizaba la hipnosis para inducir y aliviar los síntomas de la histeria, lo que sugirió a Freud que las causas de la enfermedad podrían ser psicológicas y no puramente físicas. A su regreso a Viena, Freud comenzó a utilizar la hipnosis en su propia práctica, pero pronto se sintió insatisfecho con sus resultados inconsistentes. En colaboración con su colega y amigo Joseph Breuer, Freud desarrolló un nuevo enfoque a partir del famoso caso de Anna o Bertha Pappenheim. Breuer había descubierto que los síntomas de Anna O mejoraban cuando ella hablaba de sus experiencias traumáticas bajo una especie de autohipnosis, un proceso que ella llamó la cura por el habla. Este caso fue fundamental para el desarrollo del psicoanálisis, ya que demostró el poder de la catarsis, la liberación de emociones reprimidas. Freud postuló que los síntomas histéricos eran el resultado de recuerdos traumáticos que habían sido reprimidos, es decir, apartados de la conciencia. Estos recuerdos, aunque inconscientes, seguían ejerciendo una poderosa influencia en el comportamiento y las emociones del individuo. A partir de aquí, Freud abandonó la hipnosis en favor de una nueva técnica que él mismo desarrolló, la asociación libre. En la asociación libre, se anima al paciente a decir todo lo que le venga a la mente, sin importar cuán trivial, vergonzoso o irrelevante parezca. Freud creía que este método permitiría que los pensamientos y conflictos inconscientes emergieran a la superficie, sin la censura del yo consciente. Otro pilar fundamental de su teoría fue la interpretación de los sueños, que Freud consideraba el camino real hacia el inconsciente. En su monumental obra, La interpretación de los sueños, 1900, argumentó que los sueños son una forma de cumplimiento de deseos. Distinguió entre el contenido manifiesto del sueño, la historia que recordamos, y el contenido latente, su significado simbólico y oculto. El trabajo del sueño, según Freud, transforma los pensamientos latentes prohibidos en imágenes manifiestas a través de mecanismos como la condensación y el desplazamiento. Freud también introdujo un modelo estructural de la mente, dividiéndola en tres instancias: el ello, el yo y el superior. El ello, id, es la parte más primitiva e instintiva, regida por el principio del placer, que busca la gratificación inmediata de los impulsos. El superior, superego, representa la conciencia moral y los ideales internalizados de la sociedad y los padres, buscando la perfección. El yo, ego, es el mediador, que opera según el principio de realidad y trata de satisfacer las demandas del ello de una manera socialmente aceptable y realista. El conflicto constante entre estas tres instancias es, para Freud, una de las principales fuentes de la neurosis y la ansiedad. Para manejar esta ansiedad, el yo utiliza una serie de mecanismos de defensa, como la represión, la negación y la proyección. Freud propuso que la libido, o energía sexual, se concentra en diferentes zonas erógenas a medida que el niño atraviesa una serie de etapas: oral, anal, fálica, de latencia y genital. Según esta teoría, las experiencias durante estas etapas tempranas tienen un impacto duradero en la personalidad del adulto. La fijación en una de estas etapas, debido a una gratificación excesiva o insuficiente, podría llevar a ciertos rasgos de personalidad o patologías.
Durante la etapa fálica, Freud describió el complejo de Edipo, uno de sus conceptos más debatidos. La resolución exitosa de este complejo implica la identificación con el progenitor del mismo sexo y la internalización de sus valores morales. Freud también exploró la psicología de las masas, la religión y la cultura en obras como Tótem y Tabú y el malestar en la cultura. Argumentó que la civilización se construye sobre la represión de los instintos individuales, lo que genera un conflicto perpetuo entre el individuo y la sociedad. A lo largo de su carrera, Freud atrajo a un círculo de seguidores y discípulos, formando la Sociedad Psicoanalítica de Viena en 1908. Sin embargo, su insistencia en la primacía de la sexualidad infantil y el inconsciente provocó rupturas con algunos de sus seguidores más prominentes, como Carl Jung y Alfred Adler. Jung discrepaba sobre la naturaleza de la libido, viéndola como una energía vital más general, y desarrolló el concepto de inconsciente colectivo. Adler, por su parte, se centró en el afán de poder y el sentimiento de inferioridad como las principales fuerzas motivadoras del ser humano. A pesar de estas disensiones, el movimiento psicoanalítico continuó creciendo y extendiéndose por todo el mundo. La vida personal de Freud estuvo marcada por su matrimonio con Martha Bernays, con quien tuvo 6 hijos. Su hija menor, Anna Freud, se convirtió en una distinguida psicoanalista por derecho propio, haciendo importantes contribuciones a la psicología del yo y al psicoanálisis infantil. Freud fue un fumador empedernido de puros durante toda su vida, un hábito que finalmente le provocó un cáncer de mandíbula en 1923. Soportó más de 30 operaciones dolorosas y usó una prótesis que le dificultaba hablar y comer durante los últimos 16 años de su vida. Sus libros fueron quemados públicamente y su familia fue acosada por la Gestapo. Gracias a la intervención de amigos influyentes y pacientes, como Marie Bonaparte, Freud y su familia lograron escapar a Londres en junio de 1938. Pasó su último año de vida en el exilio, en una casa en Hampstead, Londres, que ahora es el Museo de Freud. Su famoso diván psicoanalítico, transportado desde Viena, ocupa un lugar central en su estudio londinense. El cáncer de Freud se volvió inoperable. En septiembre de 1939, le pidió a su médico y amigo, Max Schur, que cumpliera su promesa de ayudarlo a morir. El legado de Sigmund Freud es inmenso y complejo, y sus ideas continúan generando un intenso debate. Sus teorías revolucionaron la forma en que entendemos la mente humana, la sexualidad, la infancia y la enfermedad mental. Introdujo conceptos que se han arraigado en nuestro vocabulario y cultura popular, como el lapsus freudiano, la represión y el complejo de Edipo. El psicoanálisis, como método terapéutico, ha evolucionado significativamente desde los días de Freud, pero sus principios básicos siguen siendo influyentes. Los críticos argumentan que muchas de sus teorías son infalsificables, es decir, no se pueden probar científicamente. Se le ha acusado de basar sus teorías universales en un pequeño número de estudios de caso de la clase alta vienesa. El feminismo ha criticado duramente sus puntos de vista sobre la psicología femenina, como el concepto de la envidia del pene. A pesar de estas críticas, la influencia de Freud se extiende mucho más allá de la psicología y la psiquiatría. El surrealismo, por ejemplo, se inspiró directamente en sus ideas sobre los sueños y el inconsciente para liberar la imaginación. La crítica literaria adoptó el psicoanálisis como una herramienta para analizar los motivos ocultos de los personajes y los autores. Freud nos obligó a confrontar la idea de que no somos los amos racionales de nuestra propia casa, que estamos impulsados por fuerzas que no comprendemos del todo. Su trabajo representa un hito en la historia del pensamiento occidental, un intento audaz y sistemático de cartografiar las profundidades inexploradas de la mente humana. La consulta de Freud, en Bergas 19 en Viena, se convirtió en el epicentro de un terremoto intelectual. Freud era un coleccionista apasionado de antigüedades, llenando su estudio con estatuillas de civilizaciones antiguas. Veía estas figuras como representaciones de los mitos y conflictos eternos de la psique humana. El concepto de transferencia fue un descubrimiento crucial, donde el paciente proyecta sentimientos sobre el analista. La contratransferencia, la respuesta emocional del analista al paciente, también se convirtió en una herramienta importante. Freud creía que la religión era una neurosis obsesiva universal, una ilusión para protegernos de la indefensión. En El porvenir de una ilusión, predijo que la ciencia eventualmente reemplazaría a la religión como guía de la humanidad. Su análisis del chiste reveló cómo el humor puede servir como una válvula de escape para pensamientos reprimidos. El famoso lapsus freudiano, o parapraxis, es un error en el habla que se cree que revela un deseo inconsciente. Freud postuló 2 instintos básicos en conflicto: Eros, el instinto de vida, amor y creación, y Thanatos, el instinto de muerte,
agresión y destrucción tonanto. Esta dualidad se hizo más prominente en su pensamiento después de presenciar la carnicería de la Primera Guerra Mundial. A pesar de su imagen pública como un patriarca severo, en privado podía ser ingenioso y disfrutaba de los juegos de cartas y las largas caminatas. Su correspondencia extensa, especialmente con colegas como Wilhelm Fliess, revela la evolución de sus ideas y sus propias neurosis. El autoanálisis de Freud, realizado principalmente a través de la interpretación de sus propios sueños, fue crucial para el desarrollo de sus teorías. El psicoanálisis abrió una nueva frontera, no en el espacio exterior, sino en el vasto universo interior de la mente. Cambió para siempre la conversación sobre quiénes somos, por qué amamos y por qué sufrimos. Aunque la ciencia moderna ha superado muchas de sus conclusiones, las preguntas que Freud planteó siguen siendo tan relevantes como siempre. Sigmund Freud no fue solo un médico, fue un arqueólogo de la mente, excavando las ruinas ocultas de nuestra historia personal. El diván se convirtió en el símbolo de un nuevo tipo de confesionario, secular y terapéutico. Freud argumentaba que la neurosis era el precio que pagamos por la civilización. Su enfoque en la sexualidad infantil fue profundamente escandaloso para la sociedad vienesa de su época. El análisis de Leonardo da Vinci, por parte de Freud, fue un ejemplo temprano de psicobiografía. Creía que los artistas sublimaban sus impulsos neuróticos en creaciones socialmente valiosas. Talking Cure, o cura por el habla, sigue siendo la base de la mayoría de las psicoterapias actuales. Freud nos enseñó a escuchar, no solo lo que se dice, sino también lo que se calla. Su obra es un recordatorio de que las fuerzas más poderosas de nuestra vida a menudo son invisibles. El impacto de Freud en el siglo XX fue tan profundo que el poeta W.H. Auden lo describió no como una persona, sino como todo un clima de opinión. Freud comparó al yo con un jinete sobre un caballo, el ello, intentando controlar una fuerza mucho más poderosa. La ansiedad, para Freud, era una señal de peligro, una advertencia del yo de que los impulsos del ello amenazaban con desbordarse. El objetivo del psicoanálisis no era la felicidad total, sino transformar el sufrimiento neurótico en la infelicidad común. Freud demostró que los sueños no son absurdos, sino que tienen su propia gramática y lógica simbólica. Su análisis del caso Dora es un ejemplo fascinante y controvertido de su método en acción. Freud creía que los mitos antiguos, como el de Edipo, eran proyecciones de la estructura fundamental de la psique humana. La resistencia del paciente a la terapia era, para Freud, una señal de que el análisis se estaba acercando a un conflicto reprimido importante. A pesar de su ateísmo, Freud estaba profundamente interesado en el poder psicológico de las narrativas religiosas. El movimiento psicoanalítico se fragmentó en muchas escuelas después de su muerte, cada una enfatizando diferentes aspectos de su obra mental. La influencia de Jacques Lacan en Francia revitalizó el psicoanálisis al reinterpretar a Freud a través de la lingüística y la filosofía estructuralista. La terapia psicodinámica moderna, aunque más breve y enfocada que el psicoanálisis clásico, todavía se basa en la idea de la influencia inconsciente. Freud fue nominado para el Premio Nobel de Medicina en múltiples ocasiones, pero nunca lo ganó. También fue un escritor prolífico y estilista de la prosa alemana, ganando el prestigioso premio Goethe de Literatura en 1930. Su exploración de la ambivalencia, la coexistencia de amor y odio hacia el mismo objeto, fue una visión psicológica profunda. Freud nos dio un nuevo lenguaje para hablar sobre nosotros mismos, un lenguaje de impulsos, defensas y deseos ocultos. El legado de Sigmund Freud, con todas sus controversias y complejidades, es un testimonio del poder de una sola mente para cambiar la forma en que el mundo se piensa a sí mismo.